¿Alguna vez te has hecho una pregunta como esta? ¿De dónde viene toda la materia del universo? El Sol, la Luna, incluso las galaxias que vemos. ¿Cómo se formaron exactamente? No pudieron aparecer de la nada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la verdad? El cosmólogo Georges Lemaître dio una explicación inesperada. Nos dijo que los seres humanos somos hijos de las estrellas. Cada átomo de tu cuerpo proviene de una estrella que explotó. Los átomos de tu mano izquierda pueden venir de una estrella distinta a los de tu mano derecha. Hoy vamos a destapar los secretos del universo y ver cómo los átomos de tu cuerpo pasaron desde el punto de partida del cosmos, superando desafíos paso a paso, hasta convertirse finalmente en ti, la persona que ahora mismo está viendo este video. Hace 13.800 millones de años, todo el universo estaba comprimido, en un punto más pequeño que la punta de una aguja. De repente, ¡boom!, nació la primera herencia del universo. Ese fue el Big Bang, un horno cósmico con una temperatura absurdamente alta, tan caliente que ni siquiera los átomos podían formarse. Solo había energía pura y todo tipo de partículas. Desde ese momento, las reglas del juego del universo quedaron completamente establecidas. La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la débil. Las 4 fuerzas fundamentales entraron en acción desde el inicio. Los milagros comenzaron pocos minutos después del Big Bang. Protones y neutrones pudieron unirse para formar los núcleos de hidrógeno y helio. Esto se llama nucleosíntesis primordial. Todo el proceso duró menos de 30 minutos, pero definió el tono material del universo. La mayoría de las estrellas están compuestas principalmente por un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Esa es la composición básica de las nubes primordiales, a partir de las cuales se forman las estrellas. Si tuvieras tiempo de pasear por los confines del universo, descubrirías que las estrellas de otras galaxias también mantienen esta proporción. Sin embargo, en aquel entonces el universo era como una densa niebla. Solo había núcleos atómicos, no átomos completos. Los electrones, excitados por el calor extremo, no podían ser capturados. Así pasaron las cosas, en total oscuridad, durante 380.000 años, hasta que la temperatura descendió a 3.000 grados Celsius. Entonces los electrones por fin se calmaron, fueron capturados por los núcleos, y se formaron los primeros átomos completos. En ese instante, el universo encendió la luz de repente. La luz pudo viajar libremente por primera vez. Esa luz, la más antigua de todas, al enfriarse hasta hoy, es lo que conocemos como la radiación de fondo de microondas cósmica, los puntitos de nieve, que aparecían en los televisores antiguos sin señal, alrededor de un 1%, son su huella. Después del Big Bang, el universo atravesó una etapa extremadamente crucial, la inflación. En un tiempo extremadamente corto, el volumen del universo se expandió de forma exponencial. La inflación no solo hizo que el universo creciera rápidamente, sino que también sentó las bases para la formación de estructuras posteriores. Resolvió varios problemas del Big Bang, como la planitud y la homogeneidad del universo, así como las pequeñas fluctuaciones de temperatura. En la radiación de fondo de microondas, estas fluctuaciones de temperatura fueron las semillas de la distribución desigual de la materia en el universo, que finalmente dieron lugar a la formación de galaxias, estrellas y planetas. Pero lo inesperado fue que, tras encenderse la luz, el universo entró en una edad oscura. No había estrellas, solo hidrógeno y helio enfriándose lentamente, un silencio aterrador. Sin embargo, en ese momento, un contratista invisible ya había empezado a trabajar: la gravedad. La gravedad es como el albañil del universo, juntando la materia más densa. Las imágenes del telescopio James Webb muestran que, apenas 400 millones de años después del Big Bang, ya existían galaxias masivas bien formadas. Según el sentido común, la materia ordinaria, arrastrada por la radiación, no habría podido agruparse tan rápido. La respuesta estaba oculta en la materia oscura. Esta representa el 85% de la masa total del universo. No se ve ni se puede tocar, pero actúa a través de la gravedad. Es como cuando miras las luces de una ciudad por la noche. No ves los edificios ni las calles, pero sabes que algo sostiene esas luces. La materia oscura es el andamiaje invisible del universo. En 2025, el equipo del profesor Su Jing, de la Universidad de Pekín, descubrió que la materia oscura podría iluminar la sombra de los agujeros negros. Si se acumula cerca de ellos, la radiación producida por su aniquilación podría rellenar de luz la región oscura del centro. Ahora los astrónomos observan atentamente las zonas más oscuras de las imágenes de agujeros negros, buscando rastros de esta sustancia misteriosa. Gracias a la atracción gravitatoria de la materia oscura, las nubes de hidrógeno y helio colapsaron rápidamente.
Cuando la temperatura alcanzó los 15 millones de grados Celsius, los núcleos de hidrógeno superaron finalmente la repulsión y chocaron entre sí. La fusión nuclear comenzó. La primera estrella se encendió, y los átomos de carbono en tu cuerpo provienen del núcleo de las estrellas. Las estrellas son las fábricas de elementos más impresionantes del universo, con una producción en cadena en capas, como una cebolla. Las estrellas de primera generación eran auténticos gigantes. Tenían entre 100 y 1.000 veces la masa del Sol. Si colocáramos una estrella de 300 masas solares en el sistema solar, su temperatura superficial alcanzaría los 100.000 grados Celsius, con un brillo de millones de veces el del Sol, pero su vida duraría solo unos pocos millones de años. Comparado con los 13.800 millones de años del universo, fue apenas un estornudo. La vida de una estrella es un ejercicio constante de equilibrio. La gravedad empuja hacia adentro, la fusión nuclear empuja hacia afuera. Esto se llama equilibrio hidrostático. Las estrellas pueden mantener la temperatura de su núcleo en unos 15 millones de grados Celsius, con una variación de apenas unos pocos porcentajes, durante miles de millones de años. Pero el combustible algún día se agota. Cuando el hidrógeno del núcleo se consume, la gravedad toma la ventaja, el núcleo comienza a colapsar, y la temperatura sube a 200 millones de grados Celsius. El helio empieza a fusionarse formando carbono. Este es el proceso triple alfa, que requiere que 3 núcleos de helio choquen al mismo tiempo. La probabilidad es tan baja como acertar 7 números de la suerte a la vez. Por suerte, la densidad del núcleo estelar es lo bastante alta. De lo contrario, el carbono de nuestro cuerpo no existiría. Cuando el helio se agota, el núcleo continúa colapsando, y la temperatura sube a 600 millones de grados Celsius, fusionando magnesio y neón, a 1.200 millones de grados. El neón se fusiona en oxígeno, a 1.500 millones de grados. El oxígeno se fusiona en silicio, finalmente, a 2.700 millones de grados. El silicio, a través de su proceso de combustión, se fusiona paso a paso hasta llegar al hierro. Lo interesante es que este proceso se acelera cada vez más. La quema de hidrógeno dura millones de años. La de helio, 500.000 años. La de carbono, 600 años. La de neón, 1 año. La de oxígeno, 6 meses. Y la de silicio, apenas 1 día. Tal vez no lo sepas, pero la evolución de una estrella depende de su masa. Las estrellas de baja masa, como el Sol, tras agotar el hidrógeno de su núcleo, se expanden hasta convertirse en gigantes rojas. Expulsan sus capas exteriores, forman una nebulosa planetaria, y dejan atrás un núcleo caliente, una enana blanca. Las estrellas de gran masa, como las de primera generación, siguen un camino mucho más violento. Cuando su combustible se agota, detonan en una explosión de supernova, arrojando sus capas exteriores al espacio, mientras su núcleo puede colapsar en una estrella de neutrones o un agujero negro. Estos distintos caminos evolutivos han tenido un impacto profundo en la distribución de los elementos del universo. Cuando el núcleo de una estrella se convierte por completo en hierro, el problema es serio. El hierro es el núcleo atómico más estable del universo. Fusionarlo no libera energía, sino que la consume. Una vez que la estrella pierde el soporte de la fusión nuclear, la gravedad aplasta todo en un instante. Un núcleo de hierro del tamaño de la Tierra puede colapsar en una fracción de segundo, hasta convertirse en una estrella de neutrones, con solo 20 kilómetros de diámetro, alcanzando velocidades del 10% de la velocidad de la luz. Entonces la materia rebota violentamente, las ondas de choque expulsan las capas exteriores, y nace una supernova. Durante una explosión de supernova, su brillo durante semanas puede superar al de 100.000 millones de estrellas de toda una galaxia. Si una supernova explotara a 25 años luz de distancia, podríamos ver un segundo sol incluso de día. Más importante aún, las altísimas temperaturas y presiones de una supernova desencadenan la captura rápida de neutrones. Los núcleos de hierro son bombardeados por un torrente de neutrones, capturándolos sin tiempo para desintegrarse, y formando elementos más pesados que el hierro, como el oro, el platino y el uranio. Los elementos creados en solo unos segundos superan a los que el Sol produciría en 10.000 millones de años. Sin embargo, en 2019, los científicos descubrieron que algunos elementos pesados son el resultado del trabajo conjunto de sistemas binarios. Cuando 2 estrellas de neutrones se fusionan, también pueden crear estos elementos pesados. Al analizar el evento de ondas gravitacionales de 2017, GW170817, se confirmó por primera vez que estos elementos provenían de fusiones de estrellas de neutrones. En realidad, las supernovas no solo producen elementos pesados, sino que también afectan profundamente
al medio interestelar circundante. Las ondas de choque de la explosión comprimen el gas y el polvo cercanos, activando la formación de nuevas estrellas. Estas nuevas estrellas viven sus propios ciclos de vida y enriquecen aún más la distribución de elementos en el universo. Además, las supernovas expulsan los elementos pesados del interior estelar al espacio, proporcionando la materia prima para la formación de planetas. Los restos estelares de las supernovas, mezclados con hidrógeno y helio, se fueron agrupando lentamente por acción de la gravedad. 9.000 millones de años después, nació el sistema solar, y con él, la Tierra, el carbono, el oxígeno y el hierro, provenientes del núcleo de las estrellas, así como el oro y la plata, producidos por supernovas y fusiones de estrellas de neutrones, acabaron formando las montañas, la tierra, los océanos y los ríos. Y también a ti, en tu piel hay carbono, forjado en las primeras estrellas. El oxígeno que respiras proviene de las capas exteriores, de estrellas de masa media. El hierro de tu sangre es producto de explosiones de supernova. Incluso el anillo de oro que llevas puesto podría ser el recuerdo de la colisión de dos estrellas de neutrones. Ahora, abre la mano y mírala. Esa mano no solo ha pasado páginas y escrito palabras, también sostiene 13.800 millones de años de historia del universo, desde la explosión inicial hasta el andamiaje de la materia oscura, desde el encendido de las estrellas hasta las supernovas. Cada átomo recorrió decenas de miles de millones de años para encontrarse finalmente en ti. Además de estos, el cuerpo humano contiene muchos otros elementos que también provienen de las profundidades del universo. Por ejemplo, el nitrógeno es un componente clave de las proteínas y los ácidos nucleicos, y se produce principalmente mediante procesos de fusión nuclear en el interior de las estrellas. El fósforo, fundamental para la transferencia de energía celular, también surge de la evolución estelar. El origen y la evolución de estos elementos constituyen la base material de nuestros cuerpos y establecen un vínculo inseparable entre nosotros y el universo. Así que la próxima vez que alguien diga que eres muy terrenal, puedes responder con orgullo: no, yo me conecto con las estrellas. Soy heredero del universo, un hijo de las estrellas. Al fin y al cabo, en cada una de tus células se esconden los fuegos artificiales del cosmos y su luz estelar.